En el episodio de hoy tenemos el testimonio de la doctora Isabel Pajares. Además de ser doctora, también es madre de una persona con un diagnóstico de salud mental grave. Ella nos habla de por qué es importante hacer un proceso de duelo emocional cuando la persona que amamos ya no es como antes, porque está pasando por una crisis de salud mental. Nos habla de los riesgos que conlleva un duelo no reconocido, un duelo que se queda enquistado en los familiares. También nos cuenta cómo podemos hacer ese proceso de duelo para así salir emocionalmente reforzados del acompañamiento. Locura. ¿Qué cura? La locura. El podcast que derriba mitos y genera conciencia sobre lo que realmente son los trastornos mentales y cómo recuperarnos de ellos. Aquí personas reales comparten sus experiencias y expertos nos guían con su apoyo y recursos. Hola, estamos aquí en una nueva entrevista y hoy tengo el placer de poder charlar un ratito con la doctora Isabel Pajares. Y bueno, Isabel, ya te he contado que no me gusta presentar a la gente y lo que sí que me gustaría es que nos contaras sobre el tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? El duelo y la importancia del duelo para los familiares que están acompañando a alguien que tiene un trastorno mental y cuál es tu experiencia como doctora o acompañando a familiares en este tipo de procesos. ¿Nos quieres contar? Empezar con eso, ¿vale? Bueno, primero saludar a todos y luego deciros que el proceso de duelo, desde luego, es un proceso natural. Es un proceso natural de acompañamiento y en realidad es un proceso adaptativo a un cambio que se produce por una pérdida. Entonces, el médico realmente cuando hacemos la medicina que yo hago, que es una medicina integral, una medicina que trata todos los aspectos de la persona, pues es muy frecuente que las personas que vayas a tratar tengan duelos en su vida, los vayan teniendo a lo largo de los tratamientos o de los acompañamientos que hacemos de la enfermedad, o los hayan tenido antiguamente y no los tienen bien resueltos, y eso es una gran causa de enfermedad. Es decir, que como médico integral, que llevo más de 30, casi 35 años ejerciendo, pues evidentemente he acompañado muchísimas personas en procesos de duelo. En procesos de duelo y salud mental también. ¿Por qué? Porque esto es un binomio que es bastante frecuente que pase. Puede pasar de la siguiente manera. Puede pasar que un duelo sea un detonante de la aparición de una enfermedad mental. Puede ser que una persona que tiene una enfermedad mental, las personas que lo acompañan tengan que hacer el duelo de esa persona que fue antes de tener la enfermedad mental. O sea que ahí hay un feedback entre el duelo y la enfermedad mental muy interesante. Los duelos van a estar siempre presentes en nuestra vida porque hay duelos reales y duelos simbólicos. Siempre estamos perdiendo o personas, o situaciones, o cosas, o lugares, o infinidad de situaciones que nos van a producir esa pérdida y que vamos a tener que hacer ese proceso de duelo y adaptarnos a una nueva realidad. Y una cosa, Isabel, porque yo sé que a veces a la gente le puede chocar esto de decir, vale, hacer un proceso de duelo con una persona que está viva. O sea, cuando una persona está pasando por un trastorno mental, pues no sé, que tiene un trastorno de la conducta alimentaria está pasando por una psicosis o cualquier otro tipo, una depresión, la persona sigue estando ahí. Entonces, ¿puedes contarnos un poquito, o sea, de qué hacemos el duelo? ¿Por qué es importante en una situación así Es muy hacer el duelo? importante, ese duelo es muy importante y fíjate, es el duelo que quizás menos seamos conscientes de que lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, la persona está ahí, la persona no se ha ido, pero evidentemente cuando la persona se enferma, sobre todo en el caso de una enfermedad mental, deja de ser un poco la persona que era, aunque en esencia no sea así,
pero sí digamos que en el contexto de su vida, de su entorno, de sus relaciones afectivas, va a ser una persona diferente. ¿Qué le pasa a los acompañantes, a los padres, a los familiares, a las parejas, que verdaderamente se quedan en la añoranza de ese ser que fue, de esa persona que fue y que ya probablemente nunca será? Por eso es tan importante hacer ese proceso de duelo para poder, digamos, avanzar, crecer, incluso acompañar mejor. Y hay que hacerlo con las mismas etapas que tiene el proceso de duelo habitual, que puede variar de unos autores a otros, pero que tiene unas etapas concretas. Ujú. Pero es el más difícil de identificar. Vale, entonces un poco, digamos que lo que enterramos, ¿no? En ese duelo es la versión que conocíamos de antes de ese ser querido, que ahora mismo pues está con estos cambios y que no sabemos cómo va a volver. O sea, por ejemplo, una persona que está ahora pasando por una depresión, obviamente puede que acabe esa depresión, pero no sabemos cómo será la persona cuando acabe, no sabemos cuándo acabará. Entonces, tú lo que recomiendas es hacer el duelo como desde el principio o Sí, esperarse, porque claro, sí. también está esta esperanza de, no, es que ya va a pasar, va a ser, ¿no? Va a salir de esta, entonces Yo no tengo que siempre, hacer el duelo porque ya va a salir. O ¿cuándo empezamos o cuándo dirías tú que es importante decir, no, no, ahí ya tienes que empezar a hacer ese a ver, proceso? yo siempre digo que el duelo viene a hacernos un regalo y que cuando terminamos de hacer el duelo, siempre somos mejores personas y tenemos una capacidad de reintegrar o de reinvertir nuestra energía en cosas mejores. Entonces, es verdad que la persona que pasa por una depresión no es un trastorno, puede no ser un trastorno crónico, puede ser un trastorno perfectamente temporal, con un margen de tiempo, pero no tiene por qué ser crónico. Pero la persona que va a salir de la depresión, si ha trabajado bien, no va a ser la misma que entró. O sea que de alguna manera también tenemos que hacer ese cierre de esa etapa, de esa vida de esa persona, para poder aceptarla con su totalidad en la nueva etapa, en, después de esa enfermedad, después de esa depresión, la persona que se nos presenta, abrazarla en todas sus dimensiones. Así que Mm. sí me parece interesante también hacerlo, porque vamos Y a tú pasar dirías, o igual. sea, desde el principio, o sea, bueno, cuéntanos un poquito las fases y a lo mejor con eso va entrando más claridad, ¿no? De A las ver, fases del duelo. en las fases del duelo hay mucha controversia, ¿no? Realmente el primero que empieza a tomarse el duelo con una cierta estructura, vamos a decir, fue Freud. Ujú. Y luego, pues, Kubler-Ross, la psicóloga que hizo bastante el tema de la estructura del duelo, ella estructura como 5 fases en la estructura del duelo, pero a mí, como vengo más de la medicina integral y de la psicosomática, me gusta mucho la aportación que hace Salomón Selan a la, digamos, a la estructura del duelo. Él amplía a 9 fases y en esas fases va a haber unas fases emocionales y unas fases mentales. Yo siempre le digo al paciente que las primeras fases, que más o menos pueden ser los 6 primeros meses, esto es Ujú. un poquito aleatorio, o sea, el duelo natural podemos decir que puede ser un año mínimo, porque es cuando se pasan todos los aniversarios, todas las fechas clave, el inconsciente va arrimando toda esa historia, o sea, la va haciendo que aunque nosotros digamos ya esto ya se ha pasado, no, no, viene una fecha de cumpleaños, viene una fecha de aniversario, y otra vez el inconsciente nos lleva al proceso de duelo mucho más intenso. Entonces, si consideramos así como un duelo básico de un año, más o menos, aunque puede ser extensivo o más tiempo, digamos que los primeros 6 meses son fases emocionales y son fases en las que yo siempre cuento al paciente que van a tener
un torbellino emocional. O sea, las fases en el duelo no están tan delimitadas como cuando hacemos una estructura de duelo y hacemos pues fase de negación, fase de ira, fase de tristeza, fase de tal. No, no están tan delimitadas. El paciente puede tener la sensación de que el duelo acaba de empezar en un momento determinado y al minuto siguiente de repente le puede parecer que no ha pasado y no se lo cree. O sea que las fases se van, digamos, superponiendo unas sobre otras y es muy importante dejarse fluir en la emoción, no contenerla. O sea, si es la rabia, la situación de injusticia, porque me ha pasado esto, porque a mí, porque la culpa, y si yo hubiera hecho esto, y si yo hubiera hecho lo otro, la tristeza, la sensación de pérdida, de qué voy a hacer yo ahora sin esta persona, o sin este trabajo, sin esta situación, o sin este amor. ¿Vale? Entonces van a estar pasando esas emociones de una a otra y simplemente lo que hay que dejar es sentirlas y no aferrarse a ellas. O sea, no tratarlas en el pensamiento. La emoción es del cuerpo y hay un trabajo muy bonito que se hace con el paciente cuando quieres ver si un duelo está bloqueado. Es ver qué parte del cuerpo siente y la parte del cuerpo que sienta te dice en qué fase el duelo está bloqueado. Es muy curioso, porque el duelo al final es un proceso afectivo. Entonces, cuando intentamos intelectualizarlo desde el principio, es muy difícil, por no decir imposible, porque son dos lenguajes diferentes. Digamos que el proceso de duelo inicial es un proceso de todo el sistema límbico, del sistema emocional, no de los lóbulos frontales, no de la corteza prefrontal, que es la racional. Entonces, cuando, por ejemplo, se nos muere alguien por una enfermedad o se te muere un familiar por una sobredosis o porque se ha suicidado, no podemos empezar el duelo diciendo, es que ha sido lo mejor porque estaba muy enfermo o enferma, es que tal. No, eso no funciona así, no funciona así. Tú estás intentando explicar un dolor y tú tienes el dolor, tienes que sentir el dolor y cuando hayas sentido, llegarás a las fases explicativas y comprensivas, integrarás eso y podrás salir reforzada de ese duelo. Pero el proceso primero son fases emocionales y luego son fases mentales, que bueno, cuando desarrollemos el curso, pues las iremos ya definiendo cada una para que todo el mundo lo tenga bastante concreto. Pero así como en general, yo creo que esta aportación de diferenciar un poco los aspectos emocionales y mentales puede estar muy bien, que es un poco lo que aporta esta nueva visión de la estructura del tratamiento del duelo. Y en el caso concreto del trastorno mental o la enfermedad mental de algún ser querido, ¿cuál es tu experiencia? O sea, que antes decías, ¿no? Que no se habla, que no somos conscientes de que ahí también hay que hacer un duelo. No sé qué has observado tú acompañando a los familiares, o sea, estos duelos enquistados, ¿no? O bloqueados. Como alguien que nos está escuchando, ¿no? ¿Cómo se podría dar cuenta de decir, pues igual yo sé que se me ha quedado el duelo enquistado, ¿no? Igual no he llegado hasta el final. O sea, Claro, lo primero son los síntomas de enfermedad. O sea, ¿qué enfermedades has desarrollado en función de una pérdida? ¿Qué te ha pasado? Eso ya es lo primero. Y según lo que te haya pasado, ¿cuánto tiempo te está durando eso? Porque es verdad que cuando nosotros tenemos una pérdida importante podemos enfermarnos. Es una reacción bastante habitual, pero evidentemente eso no dura en el tiempo. Si eso dura mucho en el tiempo, evidentemente ahí está pasando algo. O sea, que eso pueden ser síntomas como muy claros de que hay una emoción que no se ha procesado de una forma adecuada. Luego, en el acompañamiento en concreto del paciente con enfermedad mental, o sea, de la persona con enfermedad mental, el acompañante siempre va a necesitar ayuda en ese contexto. Siempre. ¿Por qué? Pues porque al final realmente el que acompaña necesita ser acompañado también. Necesita un soporte vital para poder acompañar. Y como continuamente con el paciente con enfermedad mental va a haber cambios continuos
Es que una enfermedad mental es una enfermedad muy compleja que puede desestructurar más o menos la personalidad y el contexto afectivo y social de la persona, pero es muy compleja y va a haber cambios continuos. Al haber cambios continuos, muchas veces el concepto del duelo tiene que ser algo muy habitual, muy que trabajemos casi con lo cotidiano. Cuando entran en una fase, cuando entran en otra fase, pues tienes que seguir haciendo esos procesos. Así que lo que tenemos, a mí me parece interesante, es desdramatizar el concepto del duelo. El duelo es la vida. La vida es continuamente nacer y morir y coger y soltar. Continuamente estamos en esto, con infinidad de situaciones de nuestra vida, no solo con la pérdida de personas o con la pérdida del contexto de una persona determinada en una enfermedad mental. Con lo cual, por favor, habituémonos a soltar, a ir haciendo estos procesos de cambio, porque en esos procesos de cambio vamos a crecer como personas y vamos a ser mejores acompañantes, tanto profesionalmente como personalmente. Y a la hora de soltar, o sea, te refieres a soltar esas expectativas, ¿no? Esas ideas que teníamos de, mi hijo va a ser esto, va a ser lo otro, o sí, bueno, los sueños que teníamos a lo mejor para la otra persona, o lo que pensábamos que la otra persona iba a Claro. ser o no ser. O sea, esas, ¿no? Esas ideas hay que, o qué es lo que hay que soltar cuando te refieres a soltar. Eso es muy frecuente que pase. Es muy frecuente que vivamos con expectativas de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestras profesiones. O sea, el ser humano quizá frente al duelo lo que se revisa cuando tú haces un duelo es con qué ojos miras tú la vida, ¿vale? Entonces, es una mirada nueva la que tienes que adquirir cuando pierdes algo. Porque si te centras en la pérdida, no vas a dejar de ver el resto del contexto de la vida, que es lo que suele pasar en muchos duelos. Entonces, fluir es aceptar, pero para aceptar hay que pasar las fases anteriores. La aceptación es una de las últimas fases del duelo. Aceptar el proceso, fluir en el proceso, entender que cuando sentimos una emoción no nos vamos a quedar atrapados en ella, que este es un gran miedo que la persona tiene. Si siento rabia por esto, ¿por qué mi hijo se ha enfermado? ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué mi madre se ha muerto? ¿Por qué? Vale, entonces necesitamos primero entender que la emoción es una reacción del cuerpo y es una reacción no consciente, es automática. Bueno, pues hay que dejársela sentir, pero no nos vamos a quedar atrapados ahí. Así que dejarse fluir es déjate sentir la emoción, no la intentes racionalizar, porque si la racionalizas lo que vas a hacer es un proceso obsesivo y vas a tener un montón de pensamientos rumiadores sobre ese tema. Déjate sentir simplemente aquello y deja que te acompañen a ti. Si ves que no puedes con ello, si ves que en ese proceso tú tienes una cierta vulnerabilidad, que eres quien acompaña al enfermo mental, déjate acompañar. Esto es muy importante. Y hay una cosa que a mí me han comentado varias veces familiares, ¿no? Cuando yo hablo de mi proceso con mi hijo, de aceptar, ¿no? De ese soltar las expectativas, de aceptar, vale, está enfermo, ¿no? O está pasando por esta fase. Y soltar esas ideas que yo tenía de él. Hay familiares que lo interpretan como si fuera un abandonar a la persona, o sea, como resignarte, ¿no? Como si el duelo fuera la resignación, es decir, bueno, pues ya está. Ahora mi hija está deprimida y va a estar así mucho tiempo y ya está. O sea, y no es eso, ¿no? O sea, yo sé que no No, es eso, pero me gustaría no es escucharte eso. también como la diferencia entre el duelo sano, digamos, y esa resignación que al final es tóxica, ¿no? Que no nos ayuda, pero Claro. ¿cómo lo ves tú? A ver, la resignación nunca es saludable. Mm, ¿Vale? Lo que sí es saludable es aprender a diferenciar lo que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar. mm, Esta es una diferencia muy sutil, pero muy necesaria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos rabia, por ejemplo, frente a yo tenía unas expectativas, yo quería que mi hijo fuera, yo quería que mi hija tal, y no se cumplen, nosotros sentimos una situación injusta y ahí nos conectamos con la rabia. Pero claro, ¿se puede cambiar eso? Si se puede cambiar, la rabia es muy operativa, no es una emoción negativa. La rabia es una emoción
muy potente para cambiar las situaciones injustas por justas. Es una emoción además de acción, es una emoción hacia afuera, ¿vale? Pero ¿qué pasa si tú conectas esa rabia de la expectativa frustrada con algo que no se puede cambiar? Y es que mi hijo ya tiene una enfermedad en la que no va a ser lo que yo esperaba que fuera. Amiga, entonces vas a tener rabia para aburrir, porque la rabia no puede ser operativa, se transforma en impotencia, se va para adentro y este es el principio de la somatización. Fíjate, el principio de la enfermedad. Por eso muchas veces cuando tienes un duelo bloqueado en la rabia vas a tener unas somatizaciones importantes, porque la persona ha intentado cambiar algo que en realidad no se podía cambiar, esa rabia se ha transformado en impotencia, en frustración, se ha ido hacia adentro y se ha ido al cuerpo. Y aparece el síntoma en un lugar determinado. Así que fíjate si es tan importante esto. Lo que pasa es que tampoco estamos acostumbrados. Estos lenguajes de la emoción y los lenguajes del contexto de la vida, del duelo, yo siempre digo que hay que ver qué mirada teníamos antes de entrar en el duelo y qué mirada tenemos cuando salimos de él. Y ahí vamos a encontrar cosas maravillosas que nos van a servir mucho. Y que, o sea, nos puedes contar un poco de ese viaje. No sé si te apetece contar un poco de tu experiencia personal también, ¿no? Que yo sé que has hecho un duelo, además un duelo muy difícil porque, bueno, es una situación que sigue estando presente. Entonces, un poco eso de, vale, o sea, de poderlo distinguir también, ¿no? De puede que la situación, o sea, la enfermedad de tu ser querido siga o esa crisis siga, pero ese proceso tuyo de cómo tú puedes estar mejor a través de un duelo sano, digamos. No sé si puedes contarnos un poco de ese proceso para que la gente que nos escucha diga, vale, eso es lo que al final puede suceder en ti, Sí. más allá de cómo esté la persona, ¿no? Que a veces lo Ujú. vinculamos mucho a la persona, o a mí me dicen, claro, tú estás mejor porque tu hijo está mejor. Y digo, vale, sí, en mi caso sí que está mejor mi hijo, pero hay otros casos en los que la persona, la madre o el padre, están mejor, aunque el hijo siga diagnosticado, siga con crisis o siga en situaciones difíciles, ¿no? A ver, para mí esto que estás diciendo me parece el fin al que, o sea, la finalidad a la que tenemos que llegar. Mm. Yo, como te sucede a ti, sabes que tengo no solo mi camino profesional acompañando a muchas personas con duelo, sino todos los duelos privados que he tenido que hacer, más el de mi hijo que tiene una enfermedad mental, ¿vale? Entonces, eh, el acompañamiento que yo he hecho de mi hijo ha sido muy intenso durante muchos años y ayudada y acompañada de una serie de profesionales, ¿vale? Pero evidentemente llega un momento en que digamos, la resistencia de lo que hablamos, de la persona que acompaña, te tiene que hacer colocarte en la situación de conciencia, de decir, yo tengo una vida, no soy culpable de lo que está sucediendo, que esto es muy importante en el tema de las madres. Las madres siempre vamos a una culpa inconsciente porque hemos engendrado al hijo, a la hija, y de eso nos tenemos que desvincular. Y tenemos que desvincularnos también de que si la persona, el hijo, la hija no está bien, nosotras ya no vamos a tener vida, porque eso es antinatural también para nosotras mismas y eso no va a beneficiar ni al hijo ni a la hija. ¿Cómo hacerlo? Es un trabajo muy, muy profundo. No te diría yo tan difícil como profundo. Es decir, es volver a la identidad contigo, a saber quién eres, a no separarte ni un solo instante de tu verdad interior y a seguir teniendo propósitos en tu vida, motivaciones, conectarte con las demás personas. Yo he tenido a mi hijo enfermo durante 13 años y he seguido viendo pacientes que estaban en situaciones similares. Y he seguido acompañando duelos, haciendo mi propio duelo. Y eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo, porque yo siempre digo una cosa como médico y como persona, lo que vale para hacer trabajar con los demás vale para nosotros. Son las mismas lecciones humanas, las mismas. Entonces, si sabes acompañar, te tienes que acompañar también a ti. Y para eso es el mayor acto de amor. Y el mayor acto de amor, además, que podemos regalar a nuestros hijos, que la madre entre en el autocuidado y entre en la conciencia de sí misma
y no en dejarse ir a la enfermedad del hijo y a la muerte del hijo cuando fallecen, porque yo he tratado muchos acompañamientos de muertes de chavales con enfermedad mental y de suicidios. No, las madres y los seres humanos tenemos una vida propia y una vida que tenemos que abrazar con amor. Y aunque nos estén pasando las cosas más terribles de la vida, hay que seguir abrazándola, porque a mí me parece que eso es lo más importante. No sé si te he Sí. respondido. Sí, sí, desde luego. Además, este tema es que, bueno, es un temazo, ¿no? El tema de la culpa y de cómo, o sea, a los padres también les pasa, pero a las madres lo que tú dices es tan intrínseco, ¿no? Es como, es que me voy ahí, ¿no? A ese lugar de sentirme culpable. Y desde esa culpa, claro, no puedo tolerar que mi hijo o mi hija esté mal porque eso me hace a mí sentirme mal. Hay una cosa, Isabel, que también me gustaría preguntarte y es, no sé si tú, a mí, una vez que hablábamos tú y yo, dijiste esto de duelos enquistados y a mí me da la sensación de que hay muchos familiares que se han quedado así, ¿no? En la fase esa de rabia y de rechazo contra la persona que está pasando por este trastorno y entonces eso hace que haya una separación en las familias, ¿no? O sea, que no sí, que la enfermedad mental separe mucho a las familias. ¿Cómo lo ves esto? A ver, que esto que me preguntas ahora es un tema muy delicado. Es muy delicado porque cuando tú tienes un ser querido, vamos a centrarnos ahora en eso, ¿no? En la relación entre la persona que acompaña y el paciente, o sea, la persona con enfermedad mental. Hay que separar, digamos, el componente afectivo de lo que está pasando. Es decir, una persona que tiene un brote psicótico te puede agredir, te puede destrozar la casa, yo he vivido situaciones bastante importantes en ese sentido y tu amor hacia esa persona se tiene que mantener intacto, Ujú, ¿vale? Esto es muy importante. O sea, yo ahora mismo tengo una distancia terapéutica con mi hijo, que la he impuesto yo por sus acciones, por mi propia vida, por el amor a mí misma, ¿vale? No le culpo, no le juzgo y le quiero incondicionalmente. Y se lo digo. Y le puedo querer incondicionalmente. Y le puedo decir que le voy a querer y que mi amor va a estar siempre ahí. Y que cuando necesite mi mano la va a tener. Pero por otro lado está el amor a mí misma, que también tiene que ser incondicional. Y también me tiene que alertar de cuando el amor al otro está sobrepasando los límites del amor a ti. Y eso ya es tóxico, eso ya no es saludable, ¿vale? O sea, el amor que tenemos al hijo o a la hija o a la pareja o a quien sea no puede pasar por encima del amor a nosotros mismos. No puede, porque entonces no es amor. Entonces es algo muy diferente y muy tóxico. ujú, Así que esta es una buena prueba de cuando tú ves que ese amor sigue estando ahí, aunque tú no puedes a veces hacer nada. Porque llega un momento que con el enfermo mental, a veces el familiar más cercano es el menos idóneo para poder hacer algo. En este caso yo, incluso que soy profesional y que lo he acompañado durante muchísimos años y le he aportado muchísimas herramientas, pero incluso así, a veces no eres la persona más idónea para estar ahí y hay que saber separar ese componente afectivo, emocional, ese amor incondicional que sobre todo las madres sentimos hacia los hijos, que me parece que esta relación, digamos que es la más difícil de transitar, no porque los padres no lo sientan, sino por el vínculo que has tenido con el hijo, es un vínculo celular ya de estar dentro de ti, es un proceso un poquito más diferente, ¿no? Pero no quiere decir que los padres no sufran esto también y se encuentren con las mismas, digamos, con las mismas etapas y con los mismos dolores que sufrimos las madres, ¿no? Así que a mí me parece importantísimo poder separar esto y esto es un trabajo diario, porque cuando el hijo recae,
otra vez vuelve el duelo y otra vez vuelve. Es lo que hablábamos, en el proceso mental hay un Mm, cambio continuo. Cuando la persona está estabilizada, pues digamos que hay un proceso mucho más suave para poder hacer ese trabajo. Hay un tiempo, digamos, de recuperación eh, más transitable, más adecuado, pero mm, claro, cuando la persona recae otra vez, ahí vuelven a salir pues todas nuestras emociones, vuelven a salir otra vez nuestros mm, recuerdos, las situaciones que hemos vivido, nuestra frustración, no puedo más, eh, esto va a acabar conmigo, pues todas las cosas que un ser humano puede llegar mm, a decir cuando está en una situación que ya no le está debilitando y no puede con ella, ¿no? Entonces, de alguna mm. manera, volvemos a empezar ese duelo. Así que duelo es proceso adaptativo a un cambio que se produce por una pérdida. Y cuando el cambio como el cambio es un proceso continuo, en la enfermedad mental tenemos que hacer un proceso adaptativo pues todavía más dinámico. Ujú. Que Y me ha parecido muy interesante esto que has dicho, a ver si lo entendí, si lo repito bien, de separar, ¿no? Los actos y las actitudes, lo que hace la persona del amor que tú tienes por la persona. efectivamente, Que esto lo has dicho sí, así en una frase, pero digo, eso es muy complejo también, ¿no? Porque, es muy o complejo. sea, y me imagino que el duelo ayuda a eso. No sé si El la duelo última ayuda pregunta mucho a ya que eso. te hago, pero porque no es tan fácil. O sea, si tu hijo te ha agredido, tu Mm, hija, no sé, ha robado dinero, o sea, hay cosas que se hacen también, ¿no? Cuando una persona está bajo estos efectos del trastorno mental, ¿cómo se puede llegar a eso? A separar, a decir, te pongo un límite, no estoy de acuerdo con esto, y aún así mi amor está intacto. O sea, ¿cómo se llega? Pues eso es un proceso, pues vuelvo a decirte, muy profundo, muy profundo. No Mm, tanto complejo como profundo. Entonces tiene mucho que ver con que sabes que realmente cuando pues, un psicótico tiene una conducta agresiva o cuando un adicto te roba para conseguir su dosis, sabes realmente que quien está actuando es la enfermedad de esa persona. Y mm, probablemente, a mí me ha pasado, no sé si te habrá pasado con tu hijo, cuando la persona sale de ahí y está mejor y ve la otra realidad, toma conciencia de que no quería hacerte eso, de que, ujú, claro, que eso luego no sirve a la hora de repetir patrones, o sea, porque eso se van a seguir repitiendo si no ponemos otras alternativas, pero es algo muy profundo de trabajar, muy profundo. Y sobre todo, cuanto más nos amamos a nosotras mismas, cuanto mm, más nos autocuidamos, mejor podemos hacer este trabajo de amar sin juzgar y amar manteniendo el equilibrio entre ese amor y la supervivencia, porque muchas veces mm, requiere de esa distancia terapéutica para mm, que ese amor se mantenga en esas condiciones. mm. Es muy interesante, Isabel, me gustaría seguir hablando, pero ya se nos acaba el tiempo nunca había asociado el duelo con el amor. Y tú ahora o sea, en las últimas frases que has dicho, lo has dicho mucho, ¿no? El amor hacia ti misma, el autocuidado, amarte a ti más que al otro. Igual, ¿quieres decirnos algo sobre este vínculo entre el duelo, que en sí es algo como negativo, ¿no? De la muerte de algo, y cómo lo vinculas con el amor. Pues muy sencillo, porque mira, en cualquier cultura ancestral que tú mires, en la historia y en el mundo, los mecanismos de la vida y la muerte están vinculados, siempre. ¿Qué pasa? Que en la cultura actual, en la cultura, digamos, del primer mundo en el que hemos nacido nosotros y estamos, el contexto de la muerte es un contexto totalmente relegado. Es como si nosotros tuviéramos que estar continuamente en la vida, en la felicidad, en conseguir Mm, cosas, en decir aquí no pasa nada y tal. Esto es una, digamos, mala interpretación de la vida. Por eso yo antes decía, ¿cómo mm, estabas tú antes de que pasara eso? ¿Qué pensabas de la vida? ¿Con qué ojos la mirabas? Si tú antes de entrar en esto entendías que la vida es un proceso de vida-muerte cotidiano, donde incluso células tuyas están muriendo cotidianamente para que nazcan otras nuevas. Bueno, pues si entiendes ese proceso, mm, entiendes que cada vez, como en un organismo humano, cada vez que mueren células y nacen otras nuevas, tú estás renacida y tú mm, tienes una nueva oportunidad. Pues así pasa. Después de los duelos, si los aceptamos desde el corazón,
vamos a salir fortalecidos. Esto es lo que yo llamo el regalo. Siempre que se pierde a un ser querido, de alguna manera real o simbólica, o cualquier otra cosa en nuestra vida, hay un regalo que nos hace mejores, cuando verdaderamente hemos llegado a aceptar y a integrar ese duelo desde el corazón. Y eso es el amor para mí. Qué bonito. Isabel, me ha encantado charlar contigo. No sé, para acabar, si hay algo que no te he preguntado o algo que quieras decirnos, o que les quieras decir a la gente que nos está escuchando sobre el duelo, o gente que a lo mejor nos está escuchando ahora y lo están realmente pasando muy mal acompañando a alguien. Si hay algo, unas últimas frases que quieras compartir. Yo siempre digo que no hay que perder la esperanza, que cada día vuelve a salir el sol, que esto lo decía mucho mi padre, al cual acompañé también en su final, y decía que vuelve a salir el sol y vuelve a salir el sol cada día y después de la tormenta, y nosotros lo que tenemos que comprender es que somos caminantes en esta vida. Estamos de paso, estamos transitando la vida, con lo cual, ¿cómo no vamos a tener esos procesos de cambio? ¿Cómo no vamos a participar de lo que la vida y la muerte nos van a estar dando de la mano continuamente, una y otra? Entonces, a mí lo que me parece más importante es no perder esa esperanza y entender que el corazón y la razón tienen que acabar llevándose. Esa es la verdadera clave dentro del ser humano, que no podemos desvincular nuestra parte emocional de nuestra parte mental y viceversa. Y que cuando nos pasan cosas, nos pasan por dentro. Nos están pasando por fuera, pero esas cosas tienen que acabar pasando por dentro. Y cuando pasan por dentro, te dejan, si has sabido transmutar esa energía, te van a dejar en una situación mejor. Aunque sea, ya te digo, situaciones súper dolorosas como las enfermedades mentales graves, como las pérdidas, pues en casos de autolíticos, etcétera, ¿vale? Siempre la esperanza y siempre seguir caminando en lo profundo, en el amor. Muy bien. Muchas gracias, Isabel. Me ha gustado muchísimo estar aquí charlando contigo, y vamos a dejar aquí debajo de la entrevista también, ya sé que todavía no tienes redes sociales, pero al menos algo de datos sobre ti para que la gente, por tus libros también que has escrito, a lo mejor eso les puede animar o ayudar a la gente también. Muchas gracias, de verdad. A ti siempre. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta aquí el episodio de hoy. Si conoces a personas a quienes les pueda servir, compártelo, por favor. Seguro que te lo agradecerán. Y si eres familiar y te sientes superado, te invito a que te busques ayuda ya. Puedes unirte a nuestra comunidad Respira, de apoyo a familiares de personas que están pasando por trastornos mentales. Te recuerdo nuestra web, www.soniaherrero.com/respira. Déjanos tus preguntas para próximos episodios y tus comentarios aquí abajo. Nos vemos.